Un cordial saludo para toda la comunidad. Es un placer estar aquí junto de nuevo con Dairo en aportarles valor, mucho valor en el menor tiempo posible. Y antes de empezar, acerca del review de una película muy interesante, nos gustaría que para aquellos que no han escuchado el podcast, que está dirigido por Duan, el cual es titulado como La Nueva Normalidad, por favor lo escuchen. Es muy interesante y habla mucho sobre esa influencia y los efectos que hay como tal en el sueño, en la psique humana, debido a todas las herramientas tecnológicas que estamos usando hoy en día y como qué cambios hay respecto a eso. Entonces, por favor, lo que no los han escuchado, vayan de una vez antes de que vayan a ver este video y escúchenlo de bueno, por favor. Y bueno, antes de empezar, quisiera como una introducción acerca de este review de la película que se denomina Enemy, que creo que en otros países la denominan como el doble como el doble repetido, la copia, pero es mejor Enemy. Entonces, esta película, pucha, es una de las películas más psicológicas que yo he visto en mi vida. Es un film que, como que pese a su escasa hora y media, que no se la pasa viendo, pues como que no es fácil de digerir, porque en cierta forma, el comienzo como toda, casi como la mayoría de las películas, se torna un poco aburrido, pero a medida que uno sigue y sigue viéndola, comienza a ser cada vez altamente adictivo y es por muchas razones y entre ellas es como esa forma en la que utiliza el director, como su banda sonora, como esa atmósfera oscura que va mostrando como esa decadencia, que lo va como atrapando a uno y que eso consigue como otorgarle a uno cierto clima como inquietante, como incertidumbre, como de angustia, y es por su entrevesada historia. Entonces, esta película, de cierta forma, hay que estar sí o sí, o sea, con los cinco sentidos puestos, porque cualquier imagen, cualquier escena que haya ocurrido puede que sea hasta un punto clave para poder interpretar mejor la película. Entonces, en cierta forma es como una especie de fichas de ajedrez y ya pese a cada uno cómo le quiera dar su propia interpretación a la película. Si uno quiere dar la interpretación de que, no sé, todo está ocurriendo de pronto dentro de la mente de la misma persona o si en realidad existen dos, pero no sé, tienen la misma forma de actuar, pero yo, o sea, personalmente hay que verla más de dos veces porque sí, hay muchas cosas que uno deja de pasar y es muy interesante en lo que se refiere. Entonces, me gusta mucho porque de cierta forma tiene un ritmo pausado, que quizá para muchos es muy aburrido, pero lo atrapa a uno bastante a medida que va pasando la historia y cada vez que uno no le va encontrando como la lógica, uno quiere como saber realmente qué significa lo que está pasando, porque muestra ciertas escenas, si está realmente ocurriendo dentro de la mente de la persona, que ya es súper retorcida, o si realmente es otro tipo de interpretación que alguien le daría con respecto a eso. Y es una película muy interesante que te la recomendaríamos personalmente. Y pues nada, es como una pequeña introducción de que es una película muy psicológica, requiere todos los cinco sentidos puestos. Y pues nada, quisiera saber cómo, para ti, Dairo, qué más o menos qué interpretación le diste a la película, cómo lo viste. Bueno, sí, en lo que vos añadías al principio, sí, o sea, realmente es una película de contrastes muy diversos, ¿no? Como que pareciera que hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Que no cierran, pero quizás pues porque hace falta verla varias veces primero y muchas cosas que están, como que quizás sí están enlazadas, pero de forma muy sutil, forma muy profunda, ¿no? Y desde la primera escena, ¿no? Cuando sea, está sí, en este lugar como lúgubre, como algo podrido, ¿no? Ahí empieza uno como a divagar, bueno, ¿qué pasa, no? Y también, por ejemplo, en la escena que a mí sí me hace primordial, ¿no? Como cuando, no sé si el verdadero tipo o el falso, sueña que en un sueño se da cuenta de que hay un gemelo de él, como un clon de él en una película, ¿no? Y es muy loco eso, o sea, que realmente haya descubierto a un posible clon de él de forma tan indirecta como en una película. Y lo otro es que aparece en una escena muy, o sea, él se da cuenta de ese clon de él en una escena muy sutil, muy común, muy trivial. Y no, sí, no se da cuenta directamente, o sea, lo tremendo también es que él se da cuenta a través de un sueño. Él en un sueño se da cuenta de que tiene un clon. Y como que vuelve a ver la película y se da cuenta que sí, que ahí está, hay un clon de él, ¿no? Y empieza toda esa investigación por parte de él, bueno. Y ahí hay muchas cosas ahí muy tremendas, ¿no? Y la pregunta siempre al final es,
quién era el impostor, quién era el falso, quién era el verdadero, ¿no? Porque hay cosas ahí, y como que las mujeres de ambos se dan, o sea, como que se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? En cierta medida, ¿no? Me pareció al final de la película, ¿no? Y digamos, esta metáfora que, o bueno, esa relación siempre con las arañas, ¿no? Que Exacto. digamos, es lo que les decía, o sea, al inicio de la película es lo más peculiar es la aparición de una tarántula en la primera escena. Y en la última también, o sea, cíclica en ese sentido. Digamos que las arañas, de alguna u otra forma, siempre aparecen en escenas, digamos, sumamente importantes de la película. Pero lo que les decía, o sea, modo un poco de spoiler, aparece, no les voy a decirles cómo, pero aparece. Aparece al inicio en la primera escena, aparece en la última y en otras escenas importantes también. Entonces, pero lo raro es que no, no es la misma araña siempre, son diferentes arañas. Bueno, tarántulas más bien, ¿no? Hay Y algo, es eso. ¿Mm? hay algo, qué pena, Airo, que te interrumpa. Hay Sí, sí, algo sí. curioso de esas arañas y es que básicamente mostraron tres arañas, ¿no? A lo largo de la película. Y esas tres, como su merced decía, la muestran en escenas muy, muy específicas. Y si nos damos cuenta, si lo relacionamos quizá con las mujeres, podríamos referenciar a que una de las arañas era con respecto a lo que semejaba a la esposa, otro con lo que se semejaba a la madre y otro al amante. Entonces, o sea, esa es la interpretación de cada uno. Es como si el man, el actor, sea cual sea los dos, tuviera como una perversión sexual con respecto a las arañas. Y cada vez que aparecen es cuando está asociándolo como con esa persona, esa mujer. Yo lo veo así. Entonces, de cierta forma, sí es como una perversión sexual del actor, bueno, sea el profesor o sea el actor. Entonces, es curioso, no sé, es como modo de interpretación. Vea, pues, ya la verdad no lo había asociado, no había asociado la araña de esa forma. Es una hipótesis muy interesante. Sí, me hace muy interesante esa hipótesis. Sí, digamos, yo sí, pues sí, lo que decíamos, o sea, notamos que sí, son diferentes arañas y aparecen en momentos muy importantes de la película, ¿no? Que influyen mucho en la trama y en el desarrollo. Y, y sí, de alguna otra forma también creo que es muy evidente la relación que hay entre las arañas y las mujeres. Eso también pensaba al momento de terminar de la película, eso, o sea, como de alguna otra forma la figura de la mujer en esta película estaba como muy vinculada a la figura de la araña, ¿no? Sí. Sí, eso también, digamos que se relaciona también con su hipótesis. Y, y sí, lo raro es que como que de alguna otra forma las arañas están ahí detrás de los protagonistas, ¿no? De esos actores, bueno, del actor, del profesor, pero de una forma muy sutil, pero están ahí, ¿no? Y eso es, bueno, eso es muy raro, ¿no? Y el hecho de poder encontrarse uno, o sea, pongámonos en esos, si en la película pasa que ellos se encuentran, ¿no? Y digamos, para mí sería tremendo, ¿no? Como encontrarme con una persona que es un clon mío, prácticamente, que tiene, o sea, lo físico es idéntica. Exacto. Aunque uno se pone a ver, o sea, yo me di cuenta, pensaba, ¿no? Como que literalmente eran como un alter ego, quizás como una, entre ellos había como una dialéctica en el sentido en que eran casi como polos opuestos, pensaba yo, ¿no? Como se sentía, como en sus rasgos de personalidad, como en su forma de ver el mundo, eran como bastante muy diferentes ambos, muy diferentes, ¿no? Y Yo, yo opino, Airo, que, o sea, es que eso es para cada uno, es curioso. sí, claro, Yo opino que en realidad solo existe una persona. Yo opino que solo existe una y es el profesor. Y la del actor, es como un doble que se le creó de manera psicológica, como un trastorno a raíz del accidente que muestra en la película que tuvo con el amante. Y es ese doble de la persona que él quería ser como tal y de cual la mamá básicamente como que le decía que no, como que siempre le inculcaba que no se metiera por ese camino del actor y nada, y él siempre sigue siendo profesor de filosofía. Entonces como que es un trastorno que quedó como una cicatriz psicológica a raíz de ese accidente y creó un doble tan real para él mismo que es muy curioso, pero yo lo veo más como una sola persona y que en realidad él se creó su propio doble. como O algo sea, así como pasa como algo así como lo que pasa en el club de la pelea. Mm. nuestra Pero próxima sabes que nuestra próxima película, sí. Pero es que es raro porque fíjese que cuando pasa ese accidente bueno, lo otro es que, como un poco como de spoiler, o sea, en una confusión, digamos, el tipo, el profesor es la persona original,
Es decir, el que se da cuenta de que tiene un clon y el que lo busca, investiga dónde vive y bueno, lo encuentra. En un momento, literalmente, bueno, y lo otro es que se destaca que este personaje, el actor, el de la película, parece que no quiere a su familia, como que realmente no hay un vínculo fuerte, como que como que el tipo no sabe qué quiere en la vida, ¿no? Y como que se muchas, o sea, como que quizás tiene un remordimiento por eso. Y después, cuando ellos se encuentran, el tipo de pronto, en su locura, quizás él cree que el profesor, es decir, su clon, se acostó con su mujer y que en realidad, bueno, yo sentí eso, que el profesor se había acostado con su mujer y que el hijo que estaba esperando no era de él, sino que era el profesor. Y por Sí, lo mismo, literal amenaza al profesor y le dice que, bueno, ahora, ya que usted se acostó con mi mujer, ahora yo me voy a acostar con la suya, ¿no? Le dice. Y es en ese encuentro, o sea, literal, o sea, y creo que ahí es donde aparece otra vez la araña, en la mitad de la película. Y es en esos encuentros, en esos intercambios, en donde se da como algo muy fuerte, como porque la mujer del profesor se da cuenta de que no es él, ¿no? Como que hay algo en él que es diferente, que no es, o sea, en esencia no es lo mismo, o sea, a pesar de que sea la misma persona. Y en medio de esa confusión, de ese shock que tienen ellos, eh, se da el accidente en una pelea, bueno, en una cuestión bastante fuerte, porque la mujer sí había detectado, lo sintió en el fondo de sí que no era él, que era otro, ¿no? Y lo paradójico precisamente es que la mujer del actor que está embarazada literalmente siente que es el verdadero él, ¿no? Que es la verdadera persona. Y literalmente terminan juntos, amándose como, no sé, o sea, eso es muy loco eso, ¿no? Y como que, y también lo otro, hay otra cosa muy bizarra de fondo, y es que el tipo, eso sí no lo entendía del todo, el actor participaba, estaba involucrado en algo raro, estaba como en un club, como en una asociación, y ahí se vincula mucho con la primera escena, en la que aparece este tipo, que en realidad no es el profesor, sino el actor, que aparece como en medio de como de un espacio de mala muerte, donde hacen cosas raras, ¿no? Y a lo largo de la película se ve que diferentes personas buscan al actor para tener contacto con esta asociación, en las que no, literalmente no me quedó muy claro qué hacían. Era algo ilegal, evidentemente, pero no, nunca, pues no sé de fondo a qué se dedicaban o qué así que era lo que hacían. Y era muy raro, ¿no? Y porque el otro día, pues ya al final de la película, después de que pasa toda la noche con la mujer del actor y demás, y que literalmente como que encontró el verdadero amor, o sea, es que es muy raro porque es como si el actor en realidad hubiera estado usurpando la vida del profesor, la vida que él siempre quiso tener, ¿no? Con la mujer que él quiso tener, con la familia que él quiso tener, lo que él quiso hacer. Que no sabemos si el profesor hubiera querido ser actor, exacto. pero sí, no sé. O sea, el actor de por sí es, quizás esa noción de esa profesión del actor es muy significativa en el sentido en que precisamente toda su vida era una fachada. Estaba actuando, como que el tipo realmente quizás lo que escondía, lo que quería era otra cosa, o no era su vida, en realidad lo que, o sea, la vida que tenía no era la vida que él quería y estaba actuando todo, ¿no? Como que estaba fingiendo todo, pensaba yo. Y el profesor como que le pasó todo esto y literalmente como que encontró su vida perfecta de un momento a otro, ¿no? Muy raro. No, y el otro tipo, pues aparentemente no se sabe, pero aparentemente termina muerto junto a la mujer del profesor, pues debido a un accidente brutal que tienen en medio de esta Sí. pelea cuando ella descubre que es un impostor o bueno, que no es él, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no, sí, tiene unas aristas tremendas que uno puede aquí, podemos divagar horas seguidas, ¿no? Hablando de esto, pero no, sí, no sé, Fabián, qué opinan acerca de esas cosas. Sí, o sea, de cierta forma, sí, uno queda con ciertas dudas, pero yo creo que eso hace parte también de lo que el director como que nos quiere inculcar ahí, como irnos por otros caminos y como confundirnos un poco con el hecho real lógico y cómo realmente lo deberíamos interpretar. Y de cierta forma, según lo investigué un poquito del director, él tiende siempre a las películas que él ha hecho a hacer eso, como hacerlo como una especie de fichas de ajedrez que se tiene que, hemos dicho, como tal cuadrar, sino ya depende como la interpretación de cada uno. Y sí, eso es lo curioso, o sea, yo también digo como, si yo le dijera a su merced algo como, su merced tiene un doble en otra profesión, que es básicamente como su merced lo describe como un polo opuesto
a lo que usted realmente algún día quisiera hacer y sean un día en la tarea de que pueden intercambiar los roles y usted hace lo que él hace en su vida rutina, en su vida normal, cotidiana, y él hace lo que usted hace, sin importar si ya tienen esposas, hijos, y aún así, o sea, ¿cómo haría? ¿Se aceptaría eso? ¿Sí, sí entiendes? ¿Qué es lo curioso? Es tremendo porque, o sea, realmente, sí es una, o sea, no sé, yo en lo personal pues me estimo mucho y me fascina ser como soy, ¿no? Y ver a alguien que, o sea, que por fuera es idéntico a mí, que pero por dentro es tan diferente, y que tiene una vida tan diferente, no sé, vendería, o sea, no, yo creo que no, no haría eso, la verdad, no sé, no, yo creo Yo que también diría no, lo mismo. Yo creo que más por temor, no sé, y más como pero dices, o no, no sea, es por temor, sino es que porque yo soy, o sea, yo soy conforme con quien soy, ¿no? Y no tengo como esa curiosidad, o sea, quizás como la película se ve eso, que quizás el profesor tiene como algo frustrado dentro de sí, ¿no? Como que no ha podido hacer en la vida, como que tiene ese rencor un poco con la vida, ¿no? De no poder vivirla como él quiere. Quizás sí creo que fundamentalmente es lo que lo lleva a buscar al actor y bueno, a que pase todo eso que pasó, pero digamos, en el fondo yo no tengo eso, o sea, no siento esa frustración, como ese rencor con la vida por lo que me tocó y por lo que hice, ¿no? Eso sería principalmente por lo que no lo haría. ¿Y sí, usted? es correcto. Yo, pues es que eso es, cuando uno ya tiene un vínculo ya muy, o sea, muy cercano con muchas personas y que deje uno que el doble también interactúe con ellos y más así como la película que ya se Uy, acueste y todas esas cosas, ya, eso ya pasa a otro nivel. otro nivel, total, sí, Pero no, aquí en total. últimas, rápidamente, yo diría que no tampoco. Yo tampoco no lo aceptaría. No sé, yo también, como dice su merced, ya no se siente bien. Además, como yo sí sentiría como, es como un miedo, pero no sé cómo explicarlo. Pero sí, no me gustaría, la verdad, personalmente. Es que, y es, no sé, es muy curioso la película por eso. Es que sí, siempre es como Mm. paradójico, uno no sabe si está en un sueño el man. Entonces, es Sí, lo sí, interesante de la película. Quizá al comienzo sí es un poquito aburrida, pero de verdad vale la pena que lo vean, de verdad. sí, total, totalmente. Sí, Sí, yo pues no creo sé, que, sí. ¿qué? Sí, siga tranquilo. Sí, yo creo que al final lo que queda, o sea, lo chévere de esas preguntas es que precisamente lo llevan a uno a pensar cosas, ¿no? Nunca queda una respuesta absoluta o certera con lo que pasa. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso lo lleva a uno a pensar, a divagar, a intentar averiguar qué pasó, por qué pasó, qué llevó a eso, ¿no? Y cómo se relacionan todos esos símbolos, como por ejemplo la araña, el clon, las parejas, ¿no? Y como esas dobles vidas, ese alter ego, bueno, muchas cosas. Y eso es lo bonito, precisamente. Quizás este tipo de películas sí, nos incentivan a pensar por su propia naturaleza, ¿no? Como esa naturaleza como de incertidumbre, de misterio, ¿no? De lo que no haya nada certero, básicamente. Y eso es tremendo. Y es una película fascinante, a mí también me gustó mucho. Hay que verla nuevamente, sí, hay que verla varias veces para poder entenderla un poco mejor. Y yo creo que esas serían como las conclusiones finales, creo yo un poco. Como que Sí, lo mismo, diría sí, lo mismo. mm, realmente es una película muy valiosa que más allá de decirnos cosas, nos intentas, pues siempre nos pregunta, o sea, eso es muy chévere, me gusta a mí. Más allá de decirnos cosas, nos pregunta, ¿no? Como pasó esto y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿Qué cree? ¿No? Y nos confronta desde muchos lugares. Creo que es una película muy disruptiva en ese sentido, por eso. En lugar de decirnos cosas como hacen la mayoría, pues nos preguntan, nos piden, ¿no? Y involucrarnos, sí, como que en su naturaleza hace que el papel de espectador sea más activo, no sea tan pasivo como en Exacto. otras películas, como la mayoría. Y eso es un poco, creo que, nuestras perspectivas. Y bueno, nada, eso sería como un poco todo en torno al review de esa película. Recomendadísima. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en una próxima charla. Y bueno, ya nos pueden seguir como coaccionista-bajo en Instagram, en Facebook, en Twitter. También tenemos nuevo canal en YouTube. Ahí subimos también nuestras charlas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y bueno, y si te gusta nuestro contenido, no olvides compartirlo con tus amigos, en tus redes. Y bueno, muchas gracias. Tengas, bueno, un feliz fin de semana, feliz día y bueno, adiós. Hasta una próxima. Muchas gracias.